tardes, bienvenidos a este día viernes, cerrando la semana, conociendo más candidatos para la Convención Constitucional. En esta oportunidad tenemos tres invitados de distintos distritos que se los voy a presentar de inmediato. Estamos junto a Carolina Pérez, ella es candidata a la constituyente por Apruebo Dignidad, Distrito 11. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Muy bien, y tú, gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. También estamos cerrando esta semana junto a Benito Baranda, él es candidato a la Convención Constitucional por Independientes No Neutrales por el Distrito 12. ¿Cómo está, Benito? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de conversar, pues muchas gracias. Muchas gracias a usted también. Y finalmente estamos junto a Jaime Flores, él es candidato constituyente por la UDI al Distrito 10. ¿Cómo está, Jaime? Bienvenido. Hola, Bárbara, muchas gracias por la invitación. Saludo a Carolina, saludo a Benito también. Bueno, qué mejor que cerrar la semana, todavía nos quedan varias horas, pero bueno, vamos a conocerlos y queremos partir como siempre dándole un espacio para que ustedes puedan contarnos algo de su trayectoria y sobre todo las motivaciones que tuvieron para emprender este desafío a ser candidatos. Carolina. Gracias. Bueno, yo soy Carolina Pérez Tatari, tengo 32 años. Soy voluntaria, fui voluntaria, empecé a los 15 años en diferentes tomas de terreno y siempre lo comento porque creo que fue un momento clave en que pude ver la importancia de combatir las desigualdades. Primero como voluntaria y después más estructuralmente. Yo estudié en la Universidad Católica, fui dirigente estudiantil, fui electa el 2011, así que me tocó el movimiento estudiantil. Trabajé en el servicio público y también trabajé en Techo, la organización no gubernamental, la fundación, en la oficina como profesional. Estudié un magíster afuera en Inglaterra, en la Universidad de Sussex, en estudios del desarrollo, que está muy enfocado en participación, que es uno de los temas principales en mi campaña, en cómo se distribuye el poder, y eso es fundamental en la Constitución. Y trabajé hasta hace muy poquito como jefa de gabinete del Senado de la Torre. Así que he estado en este proceso de campaña conversando con toda la gente del Distrito 11, que son las comunas de La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Peñalolén. Yo soy peñalolina también, fui criada en esa comuna. Muchas gracias, Carolina. Benito. Bueno, muchas gracias por este ratito que nos dan, por escuchar también a Jaime y a Carolina, conocerlos más profundamente acá. Nosotros con Lorena, con mi esposa, llevamos harto tiempo trabajando, ambos somos psicólogos, y hemos trabajado un tiempo largo con niños y niñas bajo el alero del Hogar de Cristo, primero con niños y niñas en situación de calle, después aquí en La Pintana, donde nos radicamos hace 33 años y formamos nuestra familia con 6 hijos, y ya están grandes, ya fuimos abuelos en la pandemia, y hemos trabajado particularmente en un sector de La Pintana que se llama El Castillo, que es un sector de unos 30.000 habitantes, fruto de erradicaciones de los años 80, y nos hemos quedado allí. Mi señora trabaja allí todavía, ha trabajado harto ahora con las ollas comunes, yo la he acompañado, y después de trabajar por muchos años en el Hogar de Cristo, en distintos programas, y recorrer mucho Chile con todos los programas del Hogar de Cristo, me involucré en América Solidaria para trabajar con niños y niñas y adolescentes en Chile y en otros países también del continente, de la mano de muchos jóvenes profesionales de Chile y del continente. Ellas y ellos son los que hacen la labor, ¿no es cierto?, en América Solidaria. Al radicarme aquí en La Pintana, bueno, he visto las dificultades que tenemos para poder sacar adelante el desarrollo en estos territorios, y me he dado cuenta que lo que se requiere es un profundo cambio constitucional. Un solo ejemplo, el derecho a la vivienda no está contemplado en la actual Constitución, y la verdad es que, bueno, muchos de los dolores que vivimos en Chile y que hemos vivido en el último tiempo se deben a esta profunda exclusión que se ha provocado, así como hemos ejecutado las políticas de vivienda hace tiempo, no solamente ahora, sino que hace mucho tiempo. Muchas gracias, Benito. Nos quedamos contigo, Jaime. Gracias, Bárbara. Yo soy abogado de la Universidad Católica, tengo 28 años, soy profesor de Derecho Constitucional de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. También fui dirigente estudiantil en mi época universitaria, de hecho era novato cuando Carolina fue electa consejero superior en el 2011. Y ese mismo año me tocó ver cómo surgía el movimiento estudiantil, cómo fue creciendo dentro de las universidades más importantes de nuestro país, lo que hoy día es el Frente Amplio, que es un movimiento político que originalmente nos llenaba de esperanza, con la oportunidad de ir incluyendo gente joven en la política, que prometían renovación, que prometían aire fresco, pero que creo que lamentablemente han caído algunos de ellos en algunas prácticas de la vieja política, y creo que eso es importante que tratemos
de todos los sectores, de incluir gente nueva, pero también con una forma nueva de hacer política. Y evidentemente el proceso constitucional es un tremendo desafío, una tremenda oportunidad para que gente joven pueda redactar la Constitución que prometa un desarrollo para nuestro país de los próximos 40, 50 años y evidentemente alcanzar la paz social, este acuerdo social que me imagino todos queremos alcanzar, todos queremos lograr para poner término a estos meses de violencia e incertidumbre que hemos vivido desde octubre del 2019. Muchas gracias por la invitación, Bárbara. Muchas gracias, Jaime. Ahora ya para entrar de lleno en contenidos, ¿cuáles son las prioridades? Me imagino que van a ser muchas, pero las cosas que ustedes creen que es fundamental modificar o eventualmente agregar a una nueva constitución, Carolina. Bueno, varias cosas, ¿cierto? Primero un poco comentando lo que menciona Jaime. Efectivamente somos una coalición joven, llevamos 3 años, Revolución Democrática, que es mi partido, lleva 3 años legalizado. Entramos en política a un mundo donde los políticos llevaban haciendo política décadas, así que creo que hemos ido avanzando y yo tengo mucha esperanza en el proyecto político que vamos a ir y seguimos construyendo. Y también que hemos podido levantar esta propuesta constitucional que precisamente intenta cambiar la constitución. El partido de Jaime Laudi ha sido guardián de esta constitución por los últimos 40 años y que además fue impuesta por miembros que aún son parte de su partido y coalición durante una dictadura sangrienta, ¿cierto? Entonces tenemos una oportunidad histórica de encontrarnos como país, de una constitución que sea democrática, y ese es nuestro compromiso fundamental. Y con respecto a los contenidos, yo creo que el eje fundante del estallido, ¿cierto? Y lo que está al fondo del estallido es la desigualdad. Es la desigualdad de trato. Hoy día la mitad de Chile se ha sentido maltratada. Esto está en un estudio del PNUD del año 2017 que se llama Desiguales. La mayoría por su clase social o por ser mujer. Tenemos un problema con respecto a eso. Nosotros queremos atacar las desigualdades estructurales desde la Constitución. Ahí hay 4 ejes y los voy a decir brevemente para darle el paso a los demás. Primero, la desigualdad de poder. Tenemos que salir del hiperpresidencialismo, entrar a una democracia que sea participativa con mecanismos de democracia directa. En segundo lugar, las desigualdades económicas. Hoy día el 1% tiene más de la mitad de la riqueza de este país y el 10% 2/3, ¿cierto? Entonces tenemos que ser capaces de redistribuir cambiando el modelo de Estado, de uno subsidiario, que también es el modelo que ha defendido el colectivo de Jaime, a un Estado que nosotros llamamos que proteja, que cuide, que efectivamente sea garante de derechos sociales, como lo que mencionaba Benito, que es el derecho a la vivienda, que hoy no está, o del agua. Y después tenemos las desigualdades de género, hombres, mujeres, disidencias sexuales, derecho a la identidad, mismo trabajo, mismo sueldo, derechos sexuales y reproductivos, y que se reconozca la labor doméstica como trabajo. Y en último lugar, las desigualdades medioambientales. Tenemos que reconocer la crisis climática e introducir en la Constitución principios, por ejemplo, como el de justicia ambiental y el de justicia intra e intergeneracional. Tenemos que asegurar nuestra sobrevivencia como generación, pero esto no puede ir en desmedro de las generaciones del futuro. Así que ese también es un compromiso que encontramos fundamental. Antes de pasar a las prioridades de Benito y Jaime, ¿qué les parece a ustedes? ¿Se pueden reducir las desigualdades a partir de algún cambio constitucional? Benito. Bueno, sin lugar a dudas, cuando tú tienes una constitución que se construyó en base a un Estado, que si bien no se declara abiertamente subsidiario, pero que deja un espacio gigantesco al mercado para poder actuar, no ocurre lo que nos ocurrió con vivienda. El mercado, yo diría, no es el responsable. Mucha gente apunta al mercado y dice que es el responsable. Yo digo, no, es el Estado que dejó entrar al mercado a un lugar donde no debería haber entrado nunca. Porque ¿qué es lo que hace el mercado? El mercado le entrega al que tiene más que al que no tiene, porque lo que hace es vincularse, ¿no es cierto?, al poder adquisitivo de las personas. Y lo que ocurrió fue que tú construiste ciudades altamente segregadas como nunca habíamos tenido en la historia de Chile. No solo, ¿no es cierto?, durante todo el periodo de la dictadura, sino después durante todo el periodo de la democracia. Los grandes guetos que se construyeron antes siguieron construyéndose después, producto de que tú cediste al mercado algo que al final nos causó un gran abismo social. Lo mismo ocurrió en educación, que se ha ido modificando, también en salud, ¿no es cierto?, generar una salud diferenciada, y por supuesto en pensiones, que también se ha buscado la manera de modificarlo. Cuando tú construyes una convivencia social en base a un Estado que se ausenta de los lugares, bueno, tiene las consecuencias que tiene, y nos podríamos profundizarla, ¿no es cierto?, en torno a niños y jóvenes también en los territorios de mayor exclusión, por lo menos en los cuales yo estoy involucrado y pretendo representar, que están aquí en la zona sur de Santiago. Jaime.
Sí, yo antes que nada, antes que entrar a destacar algunos puntos de acuerdo que tengo con Carolina y con Benito, también quería ser súper sincero y transparente en algo que creo que es responsabilidad nuestra y de la clase política en general, y que tiene que ver con el rol que juegan las expectativas en este proceso constituyente. Hay que tener súper claro que este proceso constituyente y la nueva constitución, así como la nueva constitución no es la causante de todos los problemas sociales y económicos de nuestro país, tampoco de la noche a la mañana se van a solucionar todos los problemas que tiene nuestro país. Dicho eso, con toda moderación y prudencia, porque hay que entender que la constitución actual jurídicamente es una muy buena constitución, más allá de su origen y más allá de que algunos también desconozcan la ratificación del año 2005 por parte del presidente Lago. Hay que entender que no es la causante de todos los problemas, pero que evidentemente este proceso nos da una oportunidad no solo de alcanzar el acuerdo social, sino que también de mejorar muchos problemas. Y ahí dos acuerdos, uno con Carolina, uno con Benito. Creo que ser parte de la misma generación con Carolina nos hace tener preocupación en algunos temas que son evidentemente muy importantes para nuestros hijos, para nuestros nietos, como por ejemplo el cuidado del medio ambiente. Yo también soy súper partidario de incluir desde las bases de la institucionalidad, desde los principios de la Constitución, la regulación con principios como por ejemplo la solidaridad intergeneracional. La Carolina hablaba de justicia intergeneracional, yo planteo algo que es una nomenclatura distinta, pero que es en el fondo es lo mismo, como el Estado desde la Constitución se hace cargo del desarrollo sostenible del país, de mantener un equilibrio entre los pilares económicos, sociales y ambientales. Y con Benito, totalmente de acuerdo en la necesidad que desde la Constitución, y evidentemente con un rol muy importante que juega el Poder Legislativo y también las políticas públicas que implementan los distintos gobiernos, darle un rol mucho más relevante al derecho a la vivienda dentro del listado de derechos sociales que tiene la Constitución y evidentemente darle un lugar importante a la planificación urbana de nuestras ciudades. Algunos ya se han jugado con conceptos como la integración social, que en realidad es eso, es cómo construir ciudades más justas, cómo dar la posibilidad a las personas de que nacieron en una comuna determinada que puedan crecer ahí con viviendas sociales de calidad y que no tengan que necesariamente moverse a la periferia de las ciudades para poder desarrollar su vida y su vida familiar, que es evidentemente en muchos casos muy injusto. Benito, ¿cuáles son sus prioridades? ¿Algo nos menciona al pasar? Sí, pues, sí, ya le había mencionado algunas, entonces no me voy a alargar tanto, porque además Carolina y Jaime también lo han reafirmado lo que yo había dicho. Pero hay una primera que a mí me ha preocupado, y Carolina lo mencionaba en relación al texto del PNUD del 2017, el tema de la dignidad de las personas. Yo creo que tenemos que salvaguardar esa dignidad todo el arco de la vida de las personas, no solamente en el momento de nacer, sino debemos procurar que ese Estado efectivamente nos cuide y nos proteja, porque no puede ser que nos abandone. El ejemplo de los niños y jóvenes en sectores populares es dramático en Chile. Si ustedes recorren nuestras poblaciones, se van a dar cuenta de ello, lo que ha ocurrido ahora con la pandemia, la cantidad que ha dejado la escuela. Es un drama muy grande. Entonces, ese cuidado, ¿no es cierto?, de la dignidad de las personas puede ocasionarnos en la conversación que tengamos, si estamos los tres u otras personas que estén en la convención, que tengamos nuevos titulares de derecho. Por ejemplo, la mujer. La mujer, si efectivamente queremos incidir, a lo mejor va a tener que ser una nueva titular de derecho específico, las personas que tienen discapacidad o las personas mayores. Tenemos que discutir eso, ¿ya? Entonces, esa dignidad personal. Lo segundo es que los derechos socioeconómicos y culturales que están vinculados con la dignidad y la libertad, no los podemos separar, porque la principal privación de libertad en el mundo sigue siendo la pobreza. Entonces, los tenemos que vincular a esa libertad y a esa dignidad. Debemos enunciarlos de una manera que efectivamente después obligue al legislador a tener que bajarlo a leyes y normas que progresivamente y gradualmente se vayan cumpliendo. Somos personas racionales, sabemos que no están todos los recursos para hacerlo, pero bueno, muchos países lo han hecho de manera gradual y progresiva, y en Chile tenemos dos experiencias buenas en torno a esa progresividad, ¿no es cierto?, de la disposición de recursos. Y ahí está, ¿no es cierto?, educación, salud y seguridad social. Y separo vivienda, ya lo he reafirmado, vivienda o ciudad, como lo discuten las expertas y los expertos, pero tiene que haber una discusión allí, y ahí tocamos algo que es delicado, ¿no es cierto? Hay una modificación constitucional de la constitución anterior, del 67, en el gobierno de Eduardo Frei Padre, que me enteré ahora, ¿no es cierto?, que es sobre la función social del suelo, del uso del suelo, y ahí yo creo que hay que discutirlo, porque tú no puedes aspirar a tener una ciudad inclusiva que nos permita integrarnos si no discutimos cómo usamos el suelo, como lo hacen, ¿no es cierto?, en tantos países del mundo. Tenemos demostración en varias constituciones, y solamente Jaime conoce eso por los estudios que ha realizado, o la misma Carolina. Y por último,
el derecho de nuestros pueblos originarios a reconocerlos, que ha sido algo que hemos retrasado tanto tiempo. El ministro Moreno, cuando asumió, era su compromiso, fue el compromiso en el retorno de la democracia, de la coalición que triunfó en el retorno de la democracia. Entonces, yo digo, mucha de la tensión acumulada, particularmente en el territorio mapuche, se debe al no cumplimiento de los compromisos del mundo político. Algunos podrán decir fueron compromisos de uno y no de otro, da lo mismo. La percepción es el no cumplimiento de compromisos. Entonces, esas son, y los derechos a la naturaleza, que los quería poner al final, porque creo que en eso Chile tiene una deuda gigantesca. Benito mencionó una cosa que podría ser clave, que es la importancia de establecer principios que después tengan que ser por cada gobierno, por cada congreso de turno, traducido a materia de ley. ¿Cómo ven ustedes esa discusión, las expectativas también de la gente respecto a qué debería estar en la Constitución y qué cosas quedar como materia de ley, Carolina? Sí, varias cosas con respecto a lo que dijo Benito. Efectivamente, la Constitución no dice todo, ¿cierto? Después vamos a legislar y ahí se responde un poco el tema de las expectativas, porque efectivamente vamos a cambiar las reglas, la base sobre la que construimos Chile. Y después de eso vamos a tener también un proceso que no es breve, donde vamos a también hacer leyes que en el fondo vayan acorde a la nueva Constitución. Y ahí quisiera mencionar varias cosas. Yo estoy súper de acuerdo con el tema del derecho a la vivienda adecuada y también el tema de la ciudad o la integración social. Y ahí hay que hacer la distinción, porque efectivamente el modelo de Estado que tenemos hoy día, que es un Estado subsidiario, lo que ha hecho es dejar el derecho a la vivienda no solamente fuera de la Constitución, sino que además al arbitrio del mercado. Yo trabajé muchos años con comités de vivienda, con comunidades que juntaron, hicieron el ahorro, recibieron el subsidio, y después, por ejemplo, porque vivían, no sé, en el Cajón del Maipo, ninguna constructora privada quería ir a construir ahí, porque no les conviene económicamente. Y esas personas en el fondo ven privado ese derecho a poder acceder a una vivienda que sea adecuada. Lo mismo en el caso de blogs como Bajos de Mena, donde también trabajé con varios dirigentes sociales, donde efectivamente, en el fondo, lo que se hizo fue construir mucha cantidad, con muy mala calidad, con personas que hoy día lamentablemente siguen viviendo hacinadas, y viviendas sociales que son del año 90, y después de 20 años o 15 años de esas viviendas hubo que empezar a demoler algunas, ¿cierto? Porque era mucho el nivel de hacinamiento y de densidad habitacional. Y ahí también respondiendo algunas cosas con respecto a cómo se legisla después. Efectivamente, la Constitución hoy día tiene trampa, y es algo que el profesor Atria dice muy bien. Doy un ejemplo concreto. El año pasado se votó que el agua fuese un derecho humano en el Senado. Se ganó por mayoría, se perdió por quórum supramayoritario. Entonces, efectivamente, hoy día tenemos algunos quórums para algunas materias que son excesivos, a quien han impedido progresivamente avanzar. Por ejemplo, también, cuando pasamos de, déjame acordarme, verdad, el quórum también que fue rechazado, por ejemplo, en materias de ley que después han pasado al Tribunal Constitucional. Por ejemplo, cuando se vio aborto en 3 causales, tenemos también un problema institucional ahí, y creo que ahí sí hay un tema estructural de desigualdad, donde, por ejemplo, en aborto en 3 causales, efectivamente el TC volvió a redactar la ley, ¿cierto? Inventó la conciencia institucional. Y ahí efectivamente tenemos ciertas cosas de nuestra institucionalidad y de cómo entendemos el Estado, que han hecho que la gente, que la mayoría de las personas que ha tenido ciertas convicciones y que se han además visto representadas en ambas cámaras, no puedan llegar a puerto. Y creo que ahí efectivamente no podemos decir que va a acabarse la desigualdad, pero sí que vamos a poder construir un país donde efectivamente tengamos todas y todos algo que decir. Jaime, ¿cómo ves la discusión respecto a lo que debería ser materia constitucional, lo que tiene que ser materia de ley? Y también podemos agregar una cosa que mencionó recientemente Carolina, que es el rol que debería tener o mantener el Tribunal Constitucional. Ha generado harta roncha hace años. No, hay 2 cosas que quería tocar, haciendo primero un punto que tocó Benito, que creo que es importante, y después relacionarlo con lo que decía Carolina. Benito hizo un alcance o habló del mundo político. Yo creo que el mundo político, nuestra clase política, es también una tremenda responsable de lo que ocurrió en octubre del 2019. El estallido tendrá causas sociales, son muy evidentes, pero también hay causas políticas. Yo creo que hay una clase política que no estaba dando el ancho. Y el descontento de la ciudadanía con sus representantes, bueno, es lo que todos conocemos. Me parece súper particular, estoy pensando en las últimas modificaciones a nuestro sistema legislativo, que hayamos pasado a tener 120 diputados a tener 155. Si no estábamos contentos con 120 diputados, cómo estaban funcionando, con la dieta que tienen esos diputados, me parece súper curioso
haber aumentado el número y haber aumentado el gasto fiscal. Y lo que pasó en la elección siguiente, una vez que termina el sistema binominal, que entiendo que tenga detractores, que entiendo que podía tener problemas, pero pasamos a un sistema proporcional que nos dejó sin la estabilidad política que tenía el sistema binominal y además con un sistema de representación también súper dudoso, diputados con el 1% de los votos legislando para todos nosotros. Y evidentemente, desde la elección de este último Congreso que está en ejercicio, soy absolutamente convencido de que la gente se siente menos representada y menos escuchada por nuestra clase política. Por eso creo que también, algo que decía Carolina, también lo dijo Benito, la importancia de ir aterrizando ese texto de la nueva Constitución en políticas públicas y en leyes concretas va a depender mucho del nuevo Congreso que se elija en diciembre. Este es un año muy importante, no solo porque se eligen los convencionales, porque hay una cantidad increíble de elecciones entre medio, sino que porque también a fin de año elegimos presidente de la República y elegimos un nuevo Congreso. Creo que ahí hay un rol muy importante de la ciudadanía, la responsabilidad de no solo tener una nueva Constitución con los convencionales que elijamos por primera vez en democracia, sino que también la responsabilidad inmensa que tenemos de elegir a senadores y diputados que van a dar la bajada legislativa a esta nueva Constitución. Respecto al Tribunal Constitucional. Yo difiero, Carolina, de que todavía existan tantas trampas. Entiendo que ella pueda apegarse al texto y a las ideas del profesor Atria. Yo me quedaría con que una trampa, estoy dispuesto a concederlo, que dentro de la mentalidad del profesor Atria podamos considerar que los senadores designados son una trampa, eso podría entenderlo. Pero hablar de que los quórums supramayoritarios o que el Tribunal Constitucional son trampa de la Constitución me parece que ir un poquito lejos. Lo que buscamos cuando redactamos una Constitución, sea redactada en el momento que sea y sea quien la redacte, es que establezca ciertos criterios para poder tener estabilidad política en el país. Las constituciones no sirven para estar cambiándose cada 1, cada 2, cada 5, cada 10 años. Lo más normal es que una constitución en un país con una democracia sana y estable, como es el caso chileno, es que la constitución dure 40, 50 años. Y los quórums supramayoritarios lo que permiten no es hacerle trampa a un sector determinado, sino que lo que buscan es dar estabilidad. Me pregunto si es que Carolina el día de mañana fuese parlamentaria, ¿estaría tan de acuerdo con haber eliminado los quórums supramayoritarios si es que ella fuese parte de la minoría? Y si es que, no sé, para ponerle nombre y apellido, Chile Vamos tuviese la mayoría simple de diputados y senadores y aprueban una ley con la que ella no está de acuerdo por mayoría simple. Eso provoca absoluta inestabilidad en nuestro sistema político a nivel legislativo, y eso es lo que una constitución, como norma fundamental, como norma jurídica, tiene que justamente evitar. Ya, pero finalmente el Tribunal Constitucional, porque se ha cuestionado la composición, cuál es el rol, las atribuciones. El Tribunal Constitucional uno podrá evaluar sus atribuciones, podremos discutir su composición, hay evidentemente muchas cosas que se pueden mejorar desde la orgánica del TC, pero el TC hoy día es garante de estabilidad y es garante de control de la constitucionalidad de las leyes de la República. Benito, ¿cómo ve usted la importancia y el rol que juega el Tribunal Constitucional? Después vamos al Banco Central. Bueno, yo creo que la gran dificultad de lo que se ve en el Tribunal Constitucional es el rol preventivo. Yo creo que esa es la gran dificultad. El Tribunal Constitucional no se creó con esta Constitución que tenemos hoy día, estaba creado antes, ¿no es cierto? Y tiene este rol preventivo que de lo que he estudiado, leído, escuchado en los diálogos, me ha tocado participar en hartos diálogos donde he ido a aprender, por supuesto, de personas como Jaime o mayores que Jaime que han estudiado las distintas constituciones. El reciente texto de las tendencias constitucionales también que salió, donde participó el profesor Soto y otras personas. Ese rol preventivo lo que hace es transformar al Tribunal Constitucional en lo que muchas personas dicen una tercera cámara. Entonces, yo creo que ahí hay una discusión que dar. De hecho, ayer participé en una entrevista y decía, yo no tengo dificultades con el Tribunal Constitucional, tengo dificultades con que el Tribunal Constitucional tenga atribuciones que, por supuesto, inhiban o ahoguen al Parlamento. Y en eso el rol preventivo, creo que este rol preventivo generalizado y no especializado, como lo tiene de lo que he leído, ¿no es cierto?, y estudiado en el caso de la Constitución alemana, creo que ahoga a la labor parlamentaria. Entonces, esa es mi observación. Carolina. Sí, muy breve. Yo quería hacer algunas apreciaciones sobre lo que decía Jaime. Primero, efectivamente, yo creo que tenemos un tema que discutir, que es la bicameralidad, ¿cierto? Ya tenemos dos cámaras que cumplen funciones muy similares, la Cámara de Diputados y del Senado.
ahí efectivamente hay muchos parlamentarios. Yo lo que no me gustaría que pasara. Tenemos un pequeño problema en la conexión. Ahí sí. Sí, ahora sí. Los 155 parlamentarios obedecen a proporcionalidad, ¿cierto? Y en diferentes países se ve cantidad de personas por representante electo. A eso obedece. Yo no quisiera quitar representatividad al Parlamento a nivel territorial. Entonces, discutamos, por ejemplo, la unicameralidad. Por lo demás, desde Revolución Democrática, cuando George Jackson asumió, lo primero que hicimos fue pedir que se rebajara la dieta, cosa que muchos parlamentarios negaron en su momento. Y con respecto a la desconfianza en la política, yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, con el rol que han cumplido algunos políticos, y lamentablemente con el vínculo que existe hoy día entre el dinero y la política. No olvidemos SQM, no olvidemos Penta, no olvidemos cómo le dictaron la ley de pesca a algunos parlamentarios de la derecha. Entonces, efectivamente, hay una desconfianza porque sabemos que los intereses que a veces se debaten en las cámaras no solo de las personas, ¿cierto?, que eligieron a sus representantes, sino que a veces son intereses económicos de particulares. Y eso es grave. Y eso es algo de lo que hay que hacerse cargo. Y con respecto al Tribunal Constitucional, yo creo que efectivamente hay que cuidar la constitucionalidad de las leyes. O sea, no creo que Jaime me malinterprete, ¿cierto? Eso hay que hacerlo. Ahora, la institucionalidad debe cambiar, porque hoy día el Tribunal Constitucional, como decía antes, no solamente tiene un rol preventivo, como bien decía Benito, sino que además quienes lo componen son muchas veces electos bajo coteo político, se convierte en la tercera cámara, han redactado leyes, y doy como último ejemplo lo que pasó con la ley de CERNAC, ¿se acuerdan? Efectivamente el TC le quita atribuciones para efectivamente hacer mejor fiscalización y proteger a las personas. Entonces, ahí tenemos un tema que yo creo que es muy importante, y hay que ver si creamos una nueva institucionalidad que cautele en el fondo de la Constitución y la constitucionalidad de las leyes, o si, por ejemplo, se traspasa a la Corte Suprema. Es un debate abierto, pero no puede quedar como hoy día está. Bueno, uno de los debates que va a ser muy duro también, me imagino, en la convención, porque hay discrepancia, es respecto a qué derechos sociales se deberían incorporar, cómo se ve también la compatibilidad, los recursos, la disponibilidad para que efectivamente al estar incorporados se puedan cumplir y no termine ocurriendo como en otros países, quedando como una letra muerta. ¿Cómo ven ustedes que se pueda generar ese equilibrio? ¿Qué derechos sociales se deberían incorporar, Jaime? Sí, tú mismo lo dijiste, es súper peligroso y por eso creo que hay que ser responsables nosotros como candidatos, también los partidos políticos, la clase política en general, en cómo vamos a abordar este proceso constituyente y las promesas que se le hacen a la gente. Lo que me pasa muchas veces a mí recorriendo el distrito, que gracias a Dios todavía las condiciones sanitarias lo permiten, pues yo sé que Benito está harto más limitado que yo, es que la gente tiene una impresión bastante errada de qué puede terminar este proceso, o derechamente no confían en el proceso, pero quienes sí confían en el proceso tienen la percepción de que esto va a terminar con sus problemas, no sé si de la noche a la mañana, porque no quiero exagerar, pero sí rápidamente. Y yo creo que la verdad de las cosas es que esto es un proceso que va a ser paulatino y tenemos que ser nosotros los que llamemos a la moderación en esta discusión. Y dentro de los derechos sociales, que es probablemente lo más importante hoy día consagrado en el capítulo 3 de la Constitución, creo que hay que ser súper realistas, pero también hay que ser capaces de innovar y de entender que hay ciertas necesidades de las personas, como por ejemplo el derecho a la vivienda, en que aparentemente estamos los tres de acuerdo que se debe consagrar. También en otras materias, y acá innovando, porque no es un tema que siempre la derecha haya propuesto, pero yo creo que perfectamente el derecho al agua como un derecho humano puede ser consagrado a nivel constitucional, el derecho al agua potable y su vinculación a la protección a la salud. Creo que son dos temas puntuales los que podría discutirse, sumado a los derechos que ya están consagrados hoy día en nuestra Constitución. Benito. Bueno, yo creo que si bien lo de los derechos es algo importante, los derechos económicos, culturales y ambientales, ¿no es cierto? Yo me remitiría primero a cuál va a ser el rol del Estado en poder garantizar esos derechos, ya que habla del equilibrio de poderes también, de cómo el Estado se va a hacer garante de esos derechos. Y una de las grandes dificultades, ¿no es cierto?, de la Constitución actual que me ha tocado vivenciar a mí, esta distancia que toma el Estado en muchos ámbitos de la política social después cuando salen las leyes y no participa activamente. Entonces, lo quiero poner eso para ser justo en lo que voy a decir. Me parece que los derechos que tenemos que asegurar allí, para las personas que son más expertas o que han leído otras constituciones, lo han estudiado, ¿no es cierto?,
tienen que quedar enunciados, como lo dije antes, de una manera que después sean efectivamente, obliguen al legislador, a la legisladora, quienes estén en ese momento. Yo comparto también lo unicameral, ¿no es cierto?, quienes estén en nuestro Parlamento se vean obligados a tener que ir construyendo esas leyes, porque va a ser algo progresivo. A mí no me ha tocado, como Jaime, la gente me pregunta mucho sobre este proceso. No tienen una idea que les va a resolver algo tan rápido, por la desilusión con el mundo político, a lo mejor. Entonces me preguntan mucho, ¿cómo es lo de la Constitución? Me preguntan. Ayer estuve media hora con una persona en Puente Alto explicándole qué es lo que va a venir. Y fue muy interesante porque esa persona mayor me hizo preguntas al grano, o sea, me decía, ¿y esto se va a modificar o no se va a modificar? Yo decía, no, en 20 o 30 años a lo mejor el impacto de una nueva legislación efectivamente lo va a modificar, pero así ha ocurrido en otros países también, y tenía 2 ejemplos muy buenos de países muy cercanos a Chile que lo ha logrado modificar. Yo no haría un gran listado de derechos. Yo creo que tenemos que fortalecer los derechos, el rol del Estado, y fortalecer los derechos, enunciarlos de esa manera, agregar el de vivienda, ¿no es cierto?, y discutir si vamos a tener nuevos titulares de derechos para incidir, como lo han hecho en otras constituciones, ¿no es cierto?, para que poder como hacer variar la conducción del país con los titulares de derechos que nombré anteriormente. Entonces yo creo que ahí hay, y sin lugar a duda, el derecho al agua. El derecho al agua yo creo que es algo fundamental, es algo insólito. Me he leído otras constituciones y no he encontrado eso que está enunciado brevemente en un párrafo, ¿no es cierto?, en la actual constitución. Gracias. Carolina. Evidentemente el derecho al agua y la vivienda es algo que ambos enunciaron. Me gusta mucho escuchar a gente de derecha que quieren proclamar el derecho al agua porque no ha sido lo que han votado en los últimos años en la Cámara. Así que eso me da esperanza. Y evidentemente, bueno, los derechos básicos, como son salud, seguridad social, educación. Y ahí quiero tomar algo que dijo Benito, porque efectivamente el rol del Estado con respecto a los derechos es importante. ¿Y por qué lo digo? Porque no solamente cómo se enuncia un derecho, sino que tiene que ver también con cómo se relaciona con otros derechos. Y voy a dar un ejemplo súper concreto, que es el derecho a la educación versus la libertad de enseñanza. La libertad de enseñanza, a diferencia de lo que algunos postulan, no es solamente, como se entiende hoy día la Constitución y como lo ha interpretado el TC, no es solamente que existan diversidad de proyectos educativos, creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? Todos tenemos creencias diferentes, énfasis vitales distintos, y la educación debe ser representante de eso, ¿cierto? Hay gente que es religiosa y gente que no lo es, y eso está bien. Pero como se ha interpretado, más que como libertad de enseñanza en la Constitución, es como libertad de empresa. Y eso, por ejemplo, ha significado y significó durante muchos años en Chile que un propietario de un establecimiento educacional, por ejemplo, en su momento particular subvencionado, pudiese cerrar, vender un establecimiento educacional, dejando esas comunidades educativas a la deriva, ¿cierto? Y todos sabemos que es muy malo para un niño, para una niña, que se rompa su ciclo escolar y tenga que, por ejemplo, cambiarse de establecimiento educacional. Entonces tiene que ver también con cómo se enuncian, y también tiene que ver con a cuáles se le da más peso que otros, ¿cierto? Porque no todos pesan lo mismo. Y hay ciertos derechos fundamentales que, por ejemplo, como bien decía Benito, son más relevantes que el mercado. Y tenemos que ver cómo, por ejemplo, se contrapesa el derecho a la educación con el derecho a propiedad, el derecho a la salud con derecho a propiedad. Y creo que eso también es muy relevante, más allá de solamente cuáles enunciamos, y solamente agregar uno que creo que es muy relevante, que es el derecho a la identidad. Hemos visto como muchos jóvenes y adolescentes sufren de depresión y alta tasa de suicidios, por ejemplo, los jóvenes trans, y creo que tenemos todas las personas derecho a desarrollar nuestras identidades, y me gustaría que eso estuviese también en la Constitución. Bueno, un derecho que hasta hace un par de segundos no había nombrado ninguno de los tres, es un derecho que está establecido, es un derecho humano también, el derecho a la propiedad. ¿Cómo ven ustedes la forma en cómo está incorporado actualmente en la Constitución? ¿Habría que mantenerlo tal cual, hacerle modificaciones, Jaime? Yo creo que lo mantendría tal cual, no solo el derecho de propiedad, sino que también creo que nuestro sistema en cómo se extraen los recursos naturales, por ejemplo, en el caso de la minería y el cobre, un sistema mixto entre el Estado y los privados ha dado resultados, y eso genera ganancias fiscales todos los años que permiten el financiamiento de políticas públicas. Pero hablando de propiedad, también me importaría que dentro de la discusión constitucional y dentro de la atmósfera que va a rodear a la convención, también pensemos en la propiedad de verdad, la propiedad de quienes han vivido la destrucción de nuestras ciudades en estos últimos meses. Tengo la suerte, en realidad, de ser candidato por un distrito que ha sido muy tocado por la violencia en los últimos meses,
Y ahí está la verdadera gente que quiere que se proteja la propiedad. No hablemos de la protección de la propiedad de la empresa extranjera, sino que vamos a cuestiones mucho más simples y domésticas. Me toca conversar mucho con locatarios del centro de Santiago que han vivido la destrucción de sus locales, que han visto cómo han ido afectándose su actividad económica. Y creo que es importante que tratemos de mirar con perspectiva y busquemos acuerdos y soluciones para que finalmente, sin importar el texto que salga de la Constitución, y llevemos un proceso de la manera más tranquila posible, a pesar de ciertas presiones de algunos sectores de extrema izquierda, para que este proceso pueda terminar realmente con la paz social que tanto buscamos. Algo, insisto, me ha llamado la atención profundamente el sufrimiento que ha causado estos meses de coronavirus, pero también desde el estallido social, en locatarios de prácticamente todas las ciudades de nuestro país, pero puntualmente en comunas que pretendo representar. Y creo que es súper importante que hagamos una condena a la violencia transversalmente de todos los sectores políticos, pero también los constituyentes debemos tener la voluntad de buscar acuerdos para que este problema termine lo antes posible y alcancemos finalmente un acuerdo que permita la paz social y el acuerdo social que tanto buscamos. Benito, ¿cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que se va a abrir la discusión democrática para particularmente no el derecho a la propiedad, ¿no es cierto?, a los locatarios, lo que contaba Jaime, que se ha visto afectado por el estallido social, pero fuertemente por la pandemia. En el caso nuestro, por lo menos en la zona sur de Santiago, hubo un efecto del estallido social, pero lo que más ha afectado es la pandemia. La pandemia ha sido tremenda para la gran mayoría de las personas, inclusive para feriantes, para los feriantes también le ha afectado fuertemente los que trabajan allí. Yo creo que el derecho a la propiedad tiene que estar también con una función social. No podemos sacarle esa función social a la propiedad. Entonces, toda la minería, ¿no es cierto?, extractivista que afecta nuestro medio natural, yo creo que va a ser una larga y buena conversación dentro de la Constitución. Hay especialistas, hombres y mujeres, ¿no es cierto?, que saben de esto en profundidad, que lo han estudiado en otras legislaciones del mundo, que en este tiempo he aprendido muchas de ellas y de ellos, y si llego a estar allí en la convención, voy con la mente abierta y el corazón dispuesto a conversar esto, porque yo creo que debemos procurar que este país que se nos ha entregado, en el cual vivimos, no siga consumiendo de la manera en que ha consumido sus recursos, en ese indicador mundial que tenemos, que Chile se consume los recursos, no sé, en mayo, en junio ya tenemos consumido todos los recursos del año, siendo que el promedio mundial es septiembre. Entonces hay algo ahí que no hemos sabido hacer de una manera apropiada. Piensen ustedes en Alto Maipo. Alto Maipo, un proyecto absurdo, cuando ya estamos cambiando la matriz energética en Chile, cuando la energía fotovoltaica pasa a ser tan importante, tú construyes una central que en un momento tan complejo, además de disminución de lluvia, interviene un territorio natural. O sea, es tremendo. Yo lo encuentro un absurdo, que además, con un costo gigantesco, eso mismo que se ha invertido en Alto Maipo, tú lo podrías haber invertido en energía fotovoltaica, eólica, no sé, en otras energías limpias, que se está haciendo un esfuerzo tremendo en el norte de Chile y muchas empresas privadas lo están haciendo. Entonces, no es contra el mercado, es que el mercado actúe para que ese medio ambiente en el cual todos vivimos sea respetado y cuidado, en beneficio de todos, del ecosistema. Entonces, yo creo que esa es la discusión que debemos llevar, y tiene que ser una discusión con la mente muy abierta, porque yo creo que si llegamos muy encerrados en esto, no va a salir, no vamos a tener algo que después en el plebiscito de salida sea efectivamente votado de manera positiva. Gracias. Tiene que pasar por ese filtro posterior todo lo que se discuta en la convención, tal como dice Benito. ¿Cómo ves los temas de derecho de propiedad, Carolina? Creo mucho lo que dice Benito, porque efectivamente hay que hablar de cómo la propiedad, y lo decía antes, ¿cierto? Un poco introduje el tema, se relaciona con los derechos que son fundamentales. Y lamentablemente hoy de la Constitución con respecto al medio ambiente solamente establece como el derecho a vivir en un entorno limpio y saludable, ¿cierto? Pero sabemos que es mucho más que eso. Y efectivamente cuando hablamos de derechos y propiedad, hay que hablar del uso social. Voy a poner un ejemplo súper concreto, que es el suelo. Hay personas en Chile o inmobiliarias que poseen suelos, paños de suelo, por muchas décadas en desuso, que no usan y que especulan alrededor de eso, ¿cierto? Porque efectivamente este país también tiene muy mal regulada la plusvalía, y uno puede esperar un cierto tiempo, 10, 15 años, a que se desarrolle más la ciudad, que construyan un metro, y a que sea, ¿cierto?, que yo pueda generar más plata cuando lo vendo.
Eso a mí me parece inaceptable con cosas que tienen que ver con derechos sociales, como por ejemplo que la gente pueda vivir en lugares donde haya viviendas sociales que estén en lugares integrados en la ciudad, y no tengan que ir a los márgenes, ¿cierto? Generando, por ejemplo, lo que decía Benito, mucha segregación por clase social, porque no es la sociedad en la que yo creo, ¿cierto? Creo en una sociedad donde seamos capaces de encontrarnos en los espacios, por ejemplo, públicos, en las plazas, en los parques. Y con respecto también a la propiedad, bueno, obviamente, bueno, ¿cómo tiene que ver eso con el bien común? Y es ahí donde tenemos que tener la discusión, y ahí yo quiero tomar algo que decía Jaime, también Benito después, con respecto al sistema extractivista que tenemos en este país. Yo no solo creo que tenemos que conversarlo en profundidad, creo que el Estado tiene que tener un rol más activo, ojalá tenga un Estado que sea emprendedor, ¿cierto? Que pueda innovar, que pueda gastar recursos en que no sigamos, por ejemplo, vendiendo cobre con muchos otros minerales sin hacer uso de esa plata, o que no procesemos también los recursos naturales que muchas veces también mandamos al extranjero. Podemos hacernos cargo de un modelo extractivista que además sea ecológico y que proteja el medio ambiente, porque efectivamente no podemos ser así injustos con las generaciones que vienen en un escenario además de emergencia climática, donde activistas mucho más jóvenes que yo y mucho más jóvenes que todos los panelistas y que nos conversamos hoy día han tomado conciencia de lo importante que es proteger el medio ambiente y los ecosistemas. Finalmente, y breve, porque nos queda muy poco tiempo, pensando en quienes nos están viendo, que lamentablemente no vamos a poder abordar todos los temas, pero si nosotros miramos por un lado las libertades económicas, el desarrollo de emprendimientos, por ejemplo, el rol que debe tener el Estado en esas materias, y en la contracara, las libertades individuales, conocidas como las libertades o los derechos valóricos, ¿cómo se sitúan ustedes en esos dos ámbitos? Jaime. No, Bárbara, yo en temas valóricos no me pierdo, soy creyente, soy practicante, por lo tanto hay ciertas cosas que están hoy día consagradas en nuestra Constitución, partiendo por la consagración constitucional y la defensa de la dignidad de la persona, tanto desde el nacimiento hasta su muerte natural, en las que voy a salir a defenderla en la Convención. Y que por lo demás, más allá de un tema valórico, es también una forma en la que la Constitución define cómo se relaciona el Estado con las personas. La Constitución tiene una estructura súper clara, la persona primero, después la familia, los cuerpos intermedios, las sociedades en las cuales las personas se agrupan y por último el Estado. No quiero ser tan fatalista, pero evidentemente en países con modelos socialistas ocurre lo contrario, no está la persona siendo atendida por el Estado, sino que al contrario, la persona es la que sirve al Estado, y creo que el principio de la servicialidad del Estado, hoy día consagrado en la Constitución, tiene que mantenerse. Y estoy muy de acuerdo, como debe estarlo Benito y Carolina, en que también podemos ir avanzando, ir buscando otras formas en las cuales el Estado hoy día se relaciona con las personas. Yo creo, y esto lo he repetido en otras ocasiones, quizás no tenemos tiempo para hacer un análisis, pero la votación del plebiscito, en la que hay algunas comunas que parecen tan apartadas de la realidad nacional, se explica entre otras cosas porque son comunas donde la gente que vive ahí en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no son usuarios del Estado. Y por el contrario, en las comunas donde tuvo mejor resultado el apruebo, son comunas donde la mayoría de la gente sí son usuarios del Estado. Por lo tanto, tenemos que tratar de buscar la forma en achicar el tamaño del Estado, o al menos mejorar la forma y los servicios que el Estado entrega a las personas. Benito. Bueno, por supuesto tenemos que llegar a un equilibrio, y en psicología y sociología esto se discute mucho, entre la libertad individual y el bienestar colectivo, la vida comunitaria, ¿no es cierto? Cuando exacerbas mucho la libertad, bueno, vas tendiendo a una alta inseguridad colectiva. Cuando buscas asegurar mucho lo colectivo, ¿no es cierto? Adquieres una mayor seguridad, pero puedes violentar también la libertad individual. Ese equilibrio es muy delicado en todos los estados, no es una contratación psicológica, sociológica, no estoy hablando en lo político, pero creo que ese equilibrio, bueno, todos los estados yo creo que lo tratan de buscar, ¿ya? Y hacen un esfuerzo. Nosotros exacerbamos fuertemente el individualismo en Chile, y ese individualismo lo que nos hizo fue distanciarnos, separarnos. El ejemplo que pone Jaime, ¿no es cierto?, acerca de lo que puede ocurrir en comunas del sector oriente, donde yo también soy parte de esas comunas, a pesar de que vivo en La Pintana, ¿no es cierto?, pero soy usuario también de esos servicios. Al final tú dices, lo que ocurrió fue que armamos un sector privado de alto costo, porque es de mucho costo, ¿no es cierto?, que lo podemos pagar nosotros, ¿ya? Entonces, uno podría decirle casi pseudo-estado privado, pero eso no lo podemos hacer extensivo a otros lugares. Entonces, uno tiene que buscar
que en lo colectivo construyamos algo que respete la dignidad de las personas. La libertad de las personas no se puede hablar en el vacío, se tiene que hablar en relación a su dignidad, y la dignidad tú la consigues cuando respetas los derechos a los otros, cuando los otros reciben un trato similar al que tú estás recibiendo o al que esperas tú. Entonces, esa conversación yo creo que va a ser extremadamente profunda, ¿ya? Y desde el punto de vista de la fe a la cual, ¿no es cierto?, hacía mención Jaime, bueno, el llamado de la fe, ¿no es cierto?, que seguimos muchos de nosotros, es un llamado colectivo, es que aprendamos a vivir de manera igualitaria entre nosotros, tratarnos de manera igualitaria, a que nos respetemos. Y eso nos ha costado mucho construirlo en Chile. Tenemos una sociedad piramidal, una cultura del hacendado, ¿no es cierto?, como dice una historiadora, que nos pena hace mucho tiempo, y eso tenemos que irlo trabajando entre nosotros, y esta es una buena oportunidad. Gracias. Finalmente, Carolina. Varias cosas que comentar. Primero, claro, yo creo que lamentablemente en Chile, y lo que menciona Jaime, ¿cierto? O sea, tenemos un cono de alta renta donde efectivamente hay gente que opta a buenos servicios privados porque tiene mucha plata en comparación al resto de la población. Y la dignidad no puede depender del tamaño de tu billetera, ¿cierto? Tenemos que tener un Estado, y el Estado no hay que tenerle tanto susto, si el Estado es la forma en que nos organizamos como sociedad. Tenemos que tener un Estado que nos cuide y que sea capaz de proveer lo básico, ¿cierto? Y de manera digna para las personas. Por eso, por ejemplo, nosotros desde Revolución Democrática en su momento propusimos el Fondo Único Nacional de Salud, donde hay un piso y donde haya solidaridad también entre quienes más tienen y menos tienen, para que todos podamos acceder a una salud digna. A diferencia de los otros dos panelistas, yo estoy en FONASA y efectivamente me toca ver también cómo funcionan los servicios de salud para la mayoría de la población. Depende también muchas veces en los CEFAM y las comunas, pero sabemos que mucha gente espera muchísimo para ser atendida, y eso no puede suceder, porque a la gente en este país hay que atenderla según cuán enferma está, no según cuánta plata tiene. Y yo creo que ese es un principio de dignidad básico, ¿cierto? Y con respecto a la agenda valórica, muy cortito que mencionabas tú, para volver un poco a la pregunta inicial, yo creo que nadie puede imponer a otro en base a sus creencias personales. Y yo incluyo ahí la religión. Yo no soy religiosa en particular, mucha gente en mi familia lo es, tenemos una convivencia muy saludable entre todos, somos todos distintos y diversos, pero yo ahí sí creo que efectivamente hay sectores que yo considero que han sido muy reaccionarios con ese tema. Considero que la Constitución tiene que evitar cosas que son básicas de dignidad y de derechos. Por ejemplo, que la Constitución habilite el matrimonio igualitario. La derecha se ha negado muchísimos años, sobre todo los sectores más conservadores, a eso. La adopción homoparental. Y también preguntarnos qué es familia. Porque hoy día... Justo las palabras finales, tenemos ahí nuevamente el problema técnico, pero alcanzó a dar a conocer prácticamente bien su idea. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado esta tarde, y por supuesto también muchas gracias a quienes estuvieron junto a nosotros aquí, como siempre, conociendo los candidatos a la Convención Constitucional en emul.com.